a mí me avisó Pablo de la existencia de esta reunión de familias de la diócesis de Getafe, que yo sabía de ella que se venían reuniendo tiempo y así, y nada, yo dije, pues vale, encantado, voy y doy la conferencia. Cuando me he encontrado lo que me he encontrado, todavía no me he repuesto. Y por supuesto que le doy muchísimas gracias a Dios. Un grupo de los que estáis aquí, creo que os llamáis coronarios, ¿no? Pues habéis o tiene vuestra historia que ver también con los campamentos de Corona, que se empezaron, si mi memoria no falla, en el año 1975, de una manera, como todas las cosas que Dios hace, imprevista y no calculada, no fruto de un proyecto ni de un programa, sino... Y tenía una finalidad aquel campamento. A veces cuando lo presentábamos al principio decíamos, vamos a hacer 15 días de experiencia de cristianismo en vena, y puro y duro. Y así y me acuerdo de una chica que decía, yo soy atea y comunista, pero puedo ir al campamento. Digo, el campamento es esto, allá tú. Vino, por supuesto. Yo ahora mismo no sé qué ha sido de ella, pero sé lo que os he dicho esta mañana, ¿no? Y hemos estado cantando el Santina ahí fuera, que fue una canción que se compuso en la primera marcha a Covadonga del primer campamento de todos, y un poco se compuso como los romances se componían, es decir, a partir de una música que conocíamos, que era la música de una canción militante de la Revolución de Asturias y republicana, y dijimos, pues verás, nosotros lo hacemos a lo divino, como hacían los poetas cristianos siempre, coger las cosas paganas y llevárselas al Señor. Y compusimos el Santina de Covadonga, cuya finalidad era, pues justo, tener una experiencia de iglesia, es decir, de Jesucristo en medio de nosotros, y dejar que eso fructificara. Y como dice la canción en alguna de las estrofas finales, que todo lo que recogíamos era para sembrar, y que alguien lo recogerá. Decía esta mañana una mujer, pues aquí está parte de la recogida. Seguir sembrando, no, ni se os ocurra pensar que estáis solo recogiendo, que no, que hay que seguir sembrando. La última estrofa del Santina era, haz que tu hijo bendiga al sembrador y al barbecho, ¿vale? Dicho esto, Charles Péguy. Charles Péguy es un profeta, y no un profeta de nuestro tiempo, en el sentido de que haya predicho cosas en las que hoy podemos reconocernos o así, sino un profeta en el sentido fuerte de la palabra. Alguien que hablaba desde Dios y hablaba para comunicar en un contexto muy peculiar, que era el contexto de la Sorbona de la segunda parte del siglo XIX o comienzos del siglo XX en París. Sencillamente anunciar a Jesucristo también en vena. Su profecía sigue siendo válida, por supuesto, por la profundidad que tiene. Es decir, Péguy que provenía de un ambiente no cristiano, aunque había sido educado en cristiano en su infancia en Orleans, pero provenía de un ambiente no cristiano, pues empieza un camino de conversión en torno al año 1906 o 1907, y junto con el que era entonces su discípulo más querido, aunque luego la vida les separó por algo que diré después, que es Jacques Maritain, ¿no? A quien él consideraba en aquella época
era el hijo de la mejor amiga de Peggy, la madre de Maritain. Y Peggy le estaba como preparando para que fuera su sucesor en la obra que había emprendido, que primero fue una librería que él puso cerquita de la Sorbona y que duró unos pocos años y quebró. Y luego una editorial que él hizo en la que él era... Pensad que no había ordenadores, pensad que las páginas había que componerlas colocando letrita a letrita. Y él publicaba una revista en esa editorial que se llamaba Cuadernos de la Quincena, cada 15 días, donde él era el director, el que escogía las obras. Ahí publicó sus obras, publicó obras de muchos autores, algunos jóvenes, desconocidos en su momento, otros pues consagrados y así, pero él se hacía la revista con un trabajo que le condujo varias veces al agotamiento cercano a la muerte, vamos, quiero decir que lo experimentó él. Pero también él era consciente de que estaba sembrando para que otros recogieran. Él dijo una vez de la revista, que le preguntaron, o él tuvo ocasión de decirle a alguien para quién hacía la revista, decía: yo hago, mi revista es para buenos católicos, para buenos protestantes, para buenos judíos, para buenos socialistas, para buenos agnósticos y para buenos ateos. Dice, por eso tengo tan pocos suscriptores. De hecho, de alguna de sus obras, una de las más bonitas, y que yo, si queréis asomaros a Peggy, yo titularía esta cosa como Invitación a Peggy, pues os recomiendo que empecéis por ahí. Una que se llama Marcel, primer diálogo de la ciudad armoniosa. Es un manifiesto socialista. Y ahora entraré en los puntos que quiero desarrollar. La escribió sin paginación, y cuando la hemos publicado aquí nosotros, la hemos publicado sin paginación, tal como él la quiso. De forma que se puede abrir por cualquier página, y a lo mejor en alguna página hay una línea, como en la que acabo de abrir, y dice: el arte es el trabajo por el que los artistas hacen las obras de arte. Página siguiente. Las obras de arte son independientes y libres de todo en la ciudad armoniosa, porque no conviene que el arte sea mandado por lo que podría deformar sus obras. En particular, no conviene que un solo trabajo de arte sea mandado por la ciudad, por un pueblo, por un individuo. Nada exterior a la obra de arte manda en el trabajo de los artistas. Nadie tampoco tiene mando sobre el trabajo de los artistas. Igual que él. Bueno, de esta primera obra suya, con la que comenzaba también en gran medida los Cuadernos de la Quincena, vendió un ejemplar. Uno. ¿Vale? Y es una obra verdaderamente genial. Genial. El tema del socialismo es un tema en el que merece la pena detenerse un momento, aunque sería para tratar mucho más despacio. Peggy, cuando se convirtió hacia el final de su vida, hablando de esta obra y hablando de su socialismo, dijo: yo no he tenido que renegar ni una sola línea de lo que escribí, ni de lo que pensaba cuando era socialista, para vivir en cristiano. ¿Vale? Yo comentaba anoche en la cena con algunos que a mí me hubiera gustado, y si Dios lo quiere, pues igual me seguiría gustando, escribir un libro que se titularía, no es un libro, no va a ser un libro mío, sería una colección de artículos quizá escritos por un anglicano, y que tiene varios artículos escritos
sobre los socialistas franceses, sobre si... y así, dos socialistas del tipo de Peggy. Cuando yo conocí a este teólogo anglicano, dije, bueno, ¿y en qué estás trabajando ahora en teología? Era en una cena con él y con su mujer en Nottingham, donde él daba clases. Y me dice, bueno, ahora trabajo menos en teología directa porque estoy muy atareado con repensar el socialismo. Y yo, viniendo de España y con la experiencia que teníamos, estoy hablando de 2009, 2010, o quizá no me acuerdo, quizá 2014, pero yo me llevaba las manos a la cabeza y me digo, pero explícame más qué es lo que tú entiendes cuando me estás diciendo lo de repensar el socialismo. Dice, pues meterme en las obras de Chesterton y de Tolkien. Lo que os hace reír, como a mí me sonó como diríamos, una cosa nueva. Pero sí que me gustaría que hubiera, poder sacar un libro con sus artículos sobre el socialismo y el título del libro sería Retorno a Jesucristo, recuperar el socialismo. Porque no hay posibilidad de retorno a Jesucristo a la que no hay posibilidad de la conversión a la que el Papa Francisco nos invita constantemente, sin recuperar categorías del socialismo de Peggy. Voy a ser muy concreto y muy explícito. John Milbank dice, el socialismo lo inventaron católicos laicos profundamente cristianos que amaban profundamente a la Iglesia. El liberalismo lo inventaron clérigos anglicanos ateos. El primer ataque frontal a la familia que yo recuerdo, o del que he tenido conocimiento, está hecho en 1660 o 64, no diría la fecha con seguridad ahora mismo. En un libro de Locke, segundo tratado sobre el gobierno, donde dice que para que la economía pueda desarrollarse libremente es imprescindible acabar con esa institución de poder que es la familia. 1664. Padre de lo que se sigue llamando economía política y padre de lo que enseñan en todas las facultades de economía y de finanzas del mundo mundial. Católicas, no católicas, porque ya está, son variantes de la misma marca que es la cultura secular postcristiana. Yo sé que todo esto necesita mil matices y si tuviera posibilidad no tengo inconveniente en entrar en esos matices. Pero vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y han pasado muchas cosas desde 1906 hasta ahora, ¿no? Evidentemente. Entre otras cosas, las dos guerras mundiales, etcétera, etcétera. Pero los problemas de un mundo poscristiano, que son los problemas que aborda de alguna manera Peggy a lo largo de toda su obra, pues son los que tenemos nosotros delante de nosotros. Y veréis, si lo que tenemos es un cáncer, más vale no ir a la farmacia pidiendo aspirinas y luego sorprendernos o lamentarnos de que el cáncer no se cura. Es preferible decir, vamos a atacar el cáncer, vamos a la raíz de las cosas, y Peggy era de esos. No es un autor fácil, no en el sentido de que emplea un lenguaje complicado, no lo emplea nunca. Si hay alguien a quien todo el mundo puede entender, hasta los niños, es Peggy. El asunto es que da mil vueltas, ve las cosas de un lado, las vuelve a ver de otro, y se acerca y se aproxima, y luego de repente te encuentras con un párrafo, una página que ¡pumba! Y dices, me compensa las 30 páginas
en las que me parecía, pero ¿qué hace hablando de Víctor Hugo? Pero ¿qué tiene que ver ahora Víctor Hugo con Molière y Molière con el cristianismo? Y de repente está comentando eso y cómo en el teatro se ha perdido, y dice: Francia está en estado de pecado mortal. Una frase de ese tipo, ¿no? Y entonces lo decía en la primera década de 1900. Él vivió el affaire Dreyfus, que muchos conoceréis. Fue un asunto parecido al de Rubiales, solo que a la francesa, y en 1900. De esas cosas que catalizan a una sociedad entera y la dividen en dreyfusistas y antidreyfusistas. Y ya bastaba con ser dreyfusista para decir, pues es socialista. Y es anticlerical y está en contra de la Iglesia y tal. Y bastaba decir, soy antidreyfusista, soy tradicional, monárquico, católico, practicante, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es uno de los dramas del pensamiento social y político en el mundo en el que estamos, que siempre hay que reducirlo a dos. Y Bernanos, que aunque él era de otra tendencia, él era monárquico y fue de la Acción Francesa, pero era un enamorado fue siendo cada vez más un enamorado de Péguy. Y Bernanos decía, en la política contemporánea, 1930, hablaba él, no hace falta pensar, porque uno coge uno de los partidos y ya se sabe lo que piensa ese partido. Y si estás en el otro, pues basta con pensar lo contrario de lo que piensa el partido contrario. Y normalmente uno se identifica más con pensar contra el partido contrario porque no sabe qué es lo que dice tu propio partido, ¿no? Eso es un caos. Camino, Péguy habló siempre de su experiencia personal. Nunca habló de sí mismo, Apenas hay cosas biográficas en las obras de Péguy, y todo es biográfico, porque todo era profundizar en la experiencia, en la existencia humana, en la situación en que se encontraba. ¿Cuál era la suya? Desde el punto de vista del éxito comercial de su obra, pues ya os he dicho lo que pasaba con la revista. En el éxito religioso, pues el pobre tuvo un destino también parecido. Y una de sus obras más importantes, que yo recomendaría, si queréis especialmente, a las personas que tengáis más interés, no tanto por la figura de Charles Péguy o así, cuanto por el fenómeno de la descristianización y la cultura secular y tal, es una obra que se llama Verónica, diálogo de la historia y el alma carnal. Verónica, él no lo publicó nunca, sino que se encontró en un armario, después de su muerte, pues 90 páginas que él había escrito en 15 días, casi sin dormir, y así prácticamente de un tirón. Y la anécdota que dio lugar a Verónica, con eso dejamos el socialismo y pasamos a la otra cuestión sumamente importante del pensamiento de Péguy, más importante del pensamiento de Péguy, es justo el fenómeno de la descristianización. Cuando él se atreve a decir que Francia está en estado de pecado mortal, luego en Verónica en algún momento dice: hemos llegado a un punto en que ni siquiera nuestros pecados son cristianos. Tela, porque no es lo mismo los pecados de un cristiano que los pecados de un pagano. Es que no es lo mismo, ¿no? Y no se puede usar la misma vara de medir. Y Péguy era consciente de eso. Ni siquiera nuestros pecados son cristianos. ¿Cómo surge Verónica? Uno de los compañeros de guerras espirituales, intelectuales de Péguy en su juventud, se había hecho benedictino. Y él había ofrecido su vida como benedictino, como sacerdote, como monje, por la conversión de Péguy. Eso lo hemos sabido después, no lo dijo al entrar, ni nada de eso, por supuesto. Y la otra figura, pues era Maritain,
ya os he dicho. Y entonces Maritain escribió una carta a este benedictino y otra a Peguy, con, diríamos, la providencia divina que permite ciertas cosas incomprensibles a nuestro, que la carta que iba dirigida al benedictino entró en el sobre de Peguy y la carta que iba dirigida a Peguy entró en el sobre del benedictino. Y entonces Peguy recibió esta carta por la que tomó conciencia de que el benedictino y Peguy y Maritain estaban conspirando de una cierta manera por su conversión. Pero la manera era la siguiente. Peguy se había casado con una mujer de familia socialista, de una raigambre socialista muy potente, muy anticlerical, la familia y ella. Y sus ideas eran un poco las ideas de la Comuna de París, ideas libertarias, o sea, era muy antiestatista y tal, cosas con las que Peguy en cierto modo también comulgaba en algún aspecto, ¿no? Pero la procedencia tan anticristiana y tan anticatólica de la familia, pues ella no aceptó lo que la disciplina de la Iglesia en aquel momento exigía para poder recibir los sacramentos. Ella estaba bautizada y él también. Y Peguy había sido educado en la escuela en católico. Y se hizo socialista, de este tipo de socialismo, trabajando con los obreros en las imprentas y haciendo cursos de formación profesional en el ambiente obrero de finales del siglo XIX y comienzos del XX en París. Y así, pero su mujer nunca aceptó el ir a una ceremonia de la Iglesia y lo exigía la disciplina de la Iglesia para que él pudiera comulgar, para que él pudiera recibir los sacramentos. Y la conspiración de Maritain era tratar de convencer Maritain estaba en ese momento entrando en contacto con algo que le influiría después toda la vida, casi hasta el final, porque Maritain al final, en sus memorias, dice: yo con Peguy cometí el error de mi vida, con Peguy me equivoqué. Pero ¿cuál era la conspiración? Decirle: sepárate de tu mujer para poder recibir los sacramentos y comulgar. Y Peguy no se movió ahí ni un ápice, pero vamos, ni un milímetro. Dijo: mi mujer me la ha dado Dios, mis hijos me los ha dado Dios, y mi fe me la ha dado Dios. ¿Cómo se casan esas dos cosas? No es problema mío, es un problema de la Virgen. Que lo resuelva ella. ¿Y qué hacía Peguy? Pues no parar de rezar y hacer peregrinaciones a la Catedral de Chartres, desde París, andando, para pedir la conversión de su mujer y el bautismo de sus hijos. Y no lo vio. No vio la respuesta a esa oración, nunca. Y no hay en su obra la más mínima queja contra el designio de Dios. Hay toma de conciencia de que ya está, de que uno no controla la historia, no controla, toma de conciencia, pero la más mínima queja, una confianza, y lloraba y alude en alguna ocasión al dolor de un padre por sus hijos. Lo usa mucho para referirse al Señor, ¿no? Dice: porque cuando se es padre siempre, para toda la vida. Y habla de la angustia que puede tener un padre por nuestra pérdida, hablando del amor de Dios, pero jamás una queja. Peguy murió el primer día que tuvo que participar, fue movilizado para la Primera Guerra Mundial, a la batalla del Marne, y era un teniente de infantería, teniente de la francesa, que yo creo que es más parecido a sargento nuestro o así, ¿no? Y les mandaron a conquistar una colina de ametralladoras alemanas.
Y entonces, sencillamente, en esa batalla, en alrededor de 15 días, no me hagáis caso en las cifras y eso, pero tengo oído que murieron 200 y pico mil personas en unos 15 días. Pero fue la primera guerra donde se intervino, por así decir, un armamento mecánico frente a los hombres y las bayonetas, ¿no? Y entonces el primer día del asalto, con una bala en la frente, Peggy cayó muerto, y alguien, uno que era de su pelotón y que que vio que moría y que sobrevivió, herido, pero dice que sus últimas palabras fueron: Dios mío, mi mujer, mis hijos. Y la víspera, Peggy había ido, él tenía conciencia de que moría, y había ido a una iglesia y había depositado 5 rosas rojas por su mujer y por sus 4 hijos a los pies de una imagen de la Virgen. Pero no vio sus oraciones escuchadas. Unos años después, su mujer bautizó a sus hijos y ella entró en la Iglesia Católica. Pero unos años después, no. Y oraba. Nunca pudo recibir los sacramentos. O sea, nunca pudo comulgar. Y yo os aseguro que las páginas que Peggy tiene sobre la Eucaristía son de las más bellas que yo haya leído jamás. Normalmente haciendo referencia, pues precisamente en una cosa que habla sobre el examen de conciencia, y dice: está muy bien hacer el examen de conciencia, pero por favor, que el examen de conciencia no es... Y es Dios hablando. Él hizo tendría por un poco de orden. Dejo el tema de la descristianización y paso un poco a la propuesta que él hace, que está sobre todo en 3 obras. Bueno, en Verónica él dice que la descristianización no es culpa de los enemigos de la Iglesia. Viene a decir algo que lo ha dicho también el Concilio. Si uno lo lee con atención, el pasaje sobre el ateísmo. Y lo ha dicho también Bernanos. Es decir, que Bernanos decía: llevamos 100 años buscando quiénes son los culpables de la descristianización o de la secularización, y no los encontramos nunca, por la sencilla razón de que miramos alrededor y los culpables somos nosotros. Así de... Somos nosotros los que nos descristianizamos, no es el mundo. El mundo viene después. La propuesta de Peggy está sobre todo en 3 obras poéticas que son, él los llamó misterios, al estilo del teatro medieval. El misterio de la caridad de Juana de Arco, el misterio de los santos inocentes y el pórtico del misterio de la segunda virtud, es decir, de la esperanza. En los 3 misterios la protagonista es Juana de Arco, pero bueno, el protagonista es Dios. Es decir, Juana de Arco estaba jovencilla antes de iniciar el camino por el que es conocida, ¿no? de guerrera, hablando con una mujer mayor de su pueblo, de Domremy, y en esa conversación hay algún momento en que Juana de Arco empieza a rezar, y esa oración se transforma en que es Dios el que habla, y termina siendo una intervención de 30 páginas en boca de Dios. Y por lo tanto esas obras son irrepresentables, pero bueno, es lo que Peggy ha hecho. Y entonces hay un momento en el que Dios habla en una de ellas y dice: está muy bien hacer el examen de conciencia, es bueno hacerlo, además es una cosa que está prescrita, o sea que por lo tanto hay que hacerlo, pero por favor no hagáis el examen de conciencia de una manera que os sirva para remachar por la noche los pecados del día. Ese es el tipo de lenguaje de Peggy, que lo entiende todo el mundo, no tiene conceptos, son conceptos
teológicos, pero luego comento un poquito eso. Dice, porque es Dios quien está hablando, ¿no? Y dice, se hacen gavillas de trigo, no gavillas de cizaña. Entonces, cuando teníais que pensar en vuestros pecados es a la hora de cometerlos. Pero ya que no habéis pensado en ellos cuando podíais evitarlos, dejaros de darles vueltas, que veréis, a base de darles vueltas, en muchos casos lo repetís. Y luego no dormís. Y yo echo la noche para que durmáis. A mí no me gusta el hombre que no duerme, dice Dios. Dice, porque en el fondo cuando no dormís significa que no me dejáis a mí hacer mi tarea, porque sois vosotros los que queréis llevar el mundo. Dice, pero si yo llevo las montañas y las estrellas y tal, no voy a poder llevar tus asuntos una noche. Descansa y duerme. Dile al Señor que no quieres volver a cometerlos, pero no pienses más en ellos. Y mañana empieza otro día bajo mi gracia. Ese es Peggy. Ese es Peggy. Y los misterios son una joya. Von Balthasar escribió un libro sobre Bernanos pocos años después de la muerte de Bernanos, un libro que no está traducido al español, que se titula Una iglesia vivida, el cristiano Bernanos. Y es un libro de 600 páginas. Pero en la primera dice, cualquiera se preguntará por qué un teólogo profesional dedica un libro de 600 páginas a un novelista o a un literato. Dice, pero no me queda más remedio que decir que en las obras de Peggy, de Bernanos y de Claudel, menciona a los tres, hay más teología capaz de respirar al aire libre que en todo lo que llevamos producido en nuestro siglo, porque nuestra teología es corta de aliento y sumamente miope. ¿Vale? Él dice más bien corta de aliento y sumamente miope. Teología capaz de respirar al aire libre. En el volumen tercero de Gloria de von Balthasar tiene un capítulo dedicado a Peggy entre los estilos laicales. Von Balthasar distinguía entre autores que han hablado de la gloria de Dios y por tanto de la dimensión de la belleza recuperada para la experiencia cristiana. Señala una serie de autores en la historia, y unos los llama él estilos clericales porque son sacerdotes o porque la manera en que hablan de Dios y de la experiencia de la Iglesia es la propia de alguien que no está en el mundo y que se refiere a... Y ahí, por ejemplo, hay un exquisito poeta inglés, Gerhard Manley Hopkins, jesuita, novicio jesuita, que murió muy joven y que dejó una obra poética que la consideran excepcional, dificilísima, al parecer yo no lo he leído mucho, pero es un estilo, claramente habla de las virtudes cristianas, habla de las cosas, por así decir, de la Iglesia. Peggy y Bernanos hablan de la vida y del cristianismo y de Cristo y de Dios, diríamos como aquello que determina e implica la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Cada uno en su estilo, repito, cada uno de su tradición, pero la teología de Peggy es teología para el aire libre. El elogio, o sea, lo del examen de conciencia, yo lo he publicado en la editorial. Por cierto, os cuento que esto estaba traducido, esto y otra cosa sobre la vocación de Juana de Arco, que es una parte que él quitó del misterio de Juana de Arco porque le dije, porque parecía que era muy grueso para la revista, entonces retiró 40 o 50 páginas y así, pero esto lo tenía yo traducido siendo seminarista en Madrid, ¿no? El libro de Charles Meller cayó en mis manos cuando yo tenía 18 años o así, y desde entonces Peggy no ha dejado de acompañarme. Quizá porque yo tenía mucha tendencia a lo del examen de conciencia, ese en el cual uno se complica la cabeza y uno se considera más importante que Dios para el examen de conciencia. Y lo que uno hace o deja de hacer le parece a uno que es más importante. Y lo que hay que hacer en el examen de conciencia es dejarle a Dios ser Dios. Eso es lo que hay que hacer al final del día. Señor, no te he dejado, perdóname. Y ya está. Y mañana sé tú más tú mismo y deja que yo sea solo una pobre criatura que quiere ser hijo tuyo, ¿no?
y ya está. Pero este se puede tener en las mesillas de todas las casas, porque no hay padre de familia ni madre de familia que no haya pasado alguna mala noche, o dándole vueltas al examen de conciencia, o no pudiendo dejar la preocupación por sus hijos, y no siendo capaz de dejar a sus hijos en manos de Dios. Aprovecho, yo no sé distinguir entre conferencia, homilía, literatura, mística, todas esas cosas que vosotros distinguiréis, que no lo sé. Y hasta aprovecho para recordar por esas preocupaciones de los hijos y porque todos los que estáis aquí sois padres y madres, o la inmensa mayoría, todos. Pues que el pasaje del Evangelio más difícil, seguro que es uno que no lo habéis pensado muchas veces. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, dice el Señor. ¿No? ¿Os acordáis? Bien, pues ya está. Lo aceptamos, no nos crea especial, no nos crea mucho problema, ¿no? Y si hemos sido educados en la fe y vivimos en la fe, no nos crea verdaderamente ningún problema. Lo difícil es lo que viene después, que es, yo creo, el pasaje que no pensamos nunca. El que ama a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. Tela marinera. Eso jamás lo hemos oído en el Evangelio, es como si no existiera, ¿no? O no va con nosotros. Yo tengo el ejemplo de una madre que se estaba su hija perdiendo y en parte ella tenía algo de responsabilidad, no voy a juzgar, pero era evidente que el exceso de ansiedad de la madre porque su hija se confesara y fuera a la iglesia y estuviera, pues la generaba unos rebotes de los que yo sé que su hija se recuperará y que además si no se recupera no pasa gran cosa porque el Señor la quiere con un amor infinito y no va a dejar que se pierda. Bueno, pues discutiendo con esa madre, yo le decía alguna vez a la madre, pero bueno, tu corazón de madre, tú harías lo que fuera, darías tu vida porque esa hija no se perdiera. Pues claro, don Javier, eso es normal en una madre, ¿cómo no voy a hacer yo eso? Digo, no se te ocurre pensar que tu corazón de madre lo ha creado el Señor y que no es más que un corazón de madre, de una criatura entre millones de criaturas a las que Dios les ha dado ese corazón de madre, y que Jesucristo, que es el que ha creado esos corazones de madre, quiere a tu hija con un amor del que tú no tienes ni idea y que por lo tanto no la va a dejar. Os digo la respuesta de la madre, que era también una guerrera de Rohan. Me dice, don Javier, que esa catequesis ya me la sé yo, pero el Señor me la confió a mí, por algo será. Yo decía, vuelve a por otra. Bueno, pues para padres y madres, las dos perlitas de aquí de Peguí, una sobre la oración y el abandono y el que durmáis, hombre, que durmáis, que ya me ocupo yo de gobernar el mundo. No voy a llevar tus asuntos, no voy a ser capaz de llevar tus asuntos durante unas pocas horas. Y el otro, que se llama Salto a Dios, está también tomado de los misterios de Peguí. Y el asalto a Dios es la oración, ¿vale? Y ahí él se imagina a Dios como una especie de fortaleza en un acantilado en el mar y que ve venir una flota contra ella. Y esa flota está precedida por el primer, dice el barco primero, la nave capitana, es el primer Padre Nuestro que dijo mi hijo, que sabía lo que hacía y que viene derecho a por mí. Dice, y detrás de él vienen todos los Padres Nuestros, de todos los barcos como trirremes, tal, se detiene a describir. Dice, y luego vienen las Ave Marías, que son unas naves ligeras y tal. Dice, y yo estoy viendo el horizonte y veo aparecer esa flota y me rindo. Y me rindo, no por lo guapo que soy, no por lo bien que reza el Padre Nuestro, yo, no porque lo he rezado con una intención absoluta y convencido de que, y lleno de fe y tal, y para conseguir que Dios haga lo que yo quiero que haga, ¿no? Que es muchas veces para lo que rezamos, en lugar de para conseguir que yo me convenza de querer hacer lo que Dios quiere hacer y le deje a él hacer.
Pues bueno, Dios ve esa flota y se rinde. Esa flota está precedida por el Padre Nuestro. Y eso es teología pura, que recordamos en cada Eucaristía. Uno de los momentos centrales de la Eucaristía, de los más centrales, de los más graves, en el sentido, es cuando una vez que tenemos al Señor con nosotros, se dice: por ti, por Cristo, con Él y en Él, a ti, todo honor y gloria. Todo es todo, no es el 80%, ni el 90%, ni el 30%. Todo es todo. Jesucristo, el Hijo, le da a Dios, y nosotros nos agarramos al dedo meñique de la cruz del Señor, o nos unimos a esa flota y sabemos que Dios se rinde, que Peggy, con las circunstancias que tenía, abandonaba hasta por sus amigos, Maritain rompió con él, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no le hizo caso, no se separó de su mujer y siguió sin poder participar de los sacramentos, y él siguió siguiendo al dominico que le había convencido un poco de esa línea y tal. Pero Peggy sabía que Dios se rinde a la oración del hombre. No por el valor ni por el mérito de la oración del hombre, no por la intensidad con que lo hago, no por las veces con que se lo recuerdo, que hay que hacerlo. Si el Señor dice: pedid y se os dará, porque al que pide se le da, al que llama se le abre, pedid. Pero porque nuestra oración va unida a la flota de la oración permanente, eterna, la intercesión que Jesucristo resucitado desde el cielo sigue haciendo por nosotros. Los tres misterios de Peggy, uno es el misterio de la caridad de Juana de Arco, y está dedicado fundamentalmente, aunque no se sabe de qué va a hablar Peggy después, porque empieza hablando de una cosa. En el misterio de la caridad de Juana de Arco está lo del examen de conciencia y la noche y el elogio de la noche y cuando Dios dice: no me gusta el hombre que no duerme, porque no se fía de mí, ¿no? Y por lo tanto no se sabe, pero el centro del pensamiento de Peggy en el misterio de la caridad de Juana de Arco es la salvación universal. Es decir, que tenemos que esperar que todos los hombres se salven, que la voluntad de Dios está en el Nuevo Testamento, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si tenemos pasión porque los hombres se acerquen a Jesucristo, y nos falta mucha, ojalá tuviéramos una pasión mucho más fuerte y más poderosa que la que tenemos, para llevar a los hombres a Dios, y estuviéramos dispuestos a pagar el precio y arriesgar lo que hay que arriesgar para que se acerquen los que están lejos o así, pero cerca de nosotros, los prójimos que tenemos que están lejos. Pero la voluntad de Dios es que todos se salven. Y esa voluntad se cumple. Nosotros esperamos que se cumpla. Sabemos, estoy intuyendo la objeción, pero ¿existe el infierno? Claro que existe el infierno. Porque el Señor nos ha hecho libres. Yo puedo. En la Edad Media, que sabía la gente mucha más teología de la que sabemos hoy, en los tímpanos de las catedrales, cuando pintaban al Pantocrátor, a Jesús, en el juicio final, estaban siempre los obispos en el infierno, para que el obispo, claro, y era normal, porque al que mucho se le dará, mucho se le pedirá, ¿no? Y los que tenemos riesgo diríamos, los paganos tienen muy poco riesgo, pobrecitos. Sí, el drama de nuestro mundo, y en concreto del mundo occidental, del mundo más desarrollado, y de toda su tecnología, es que la cantidad de gente que no se siente querida, o que se saben no queridos, o que se saben mal queridos, porque a lo que se llama amor es una cosa en lo que se cae, que yo eso no lo he entendido del inglés. O sea, aunque lo de la canción de Elvis Presley, ¿no? But I can't help falling in love with you, que el amor no puede ser una cosa en la que se cae. Incluso el amor es divino, el amor es... Pero bueno, todo eso forma parte de la deformación terrible de nuestro lenguaje ya. Pero
La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Y un día, lo que nos duele de esos chicos, de esos millones de seres humanos, es que tengan que vivir la miseria de vida que es la vida cuando uno no se siente amado con un amor eterno. Porque lo anhelan. Todos. Volvemos a la homilía, pero me salgo enseguida, no voy a repetirme. Pero todos anhelan ser queridos. Y ser queridos no de cualquier manera. Y ser queridos, yo a veces en Córdoba pude hacer el preguntar, reunirme con chicos de los que se iban a confirmar, y me decían que casi siempre empezaba la reunión diciendo: ¿y por qué la Iglesia prohíbe el amor? Digo, toma ya. Y digo, si la Iglesia existe para promoverlo, o sea, verás, no, pero entonces yo les solía preguntar casi siempre: dime qué tipo de amor tú necesitarías, y empieza a darme rasgos, y si encontrás un amor, hablando como había chicos y chicas, si encontrás, por ejemplo, pues una chica monísima y tal, y tú le dices a esa chica que la vas a querer mucho mientras no tenga arrugas, y así, me dirigí a la chica y dije: ¿tú qué dirías? Y tú serías capaz de, o te voy a querer mucho mientras tenga salud. Si un chico te dice eso, ¿tú qué dirías? Y iban describiendo, y al final dice: pues si estáis describiendo el amor tal como lo describe la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, estáis describiendo el amor cristiano. Nuestro corazón está hecho para el amor de Jesucristo, en su forma humana, parcial, pobre, frágil, llena de torpezas, porque somos criaturas, lo que queráis. Pero nuestro corazón está hecho para ese amor. Y menos que ese amor, cuando uno ha intuido, por eso digo que lo que tenemos peligro del infierno es que cuando uno has intuido lo que es el cielo, aunque te den el 90%, es el infierno. O sea, cuando has intuido lo que es el 100%, el 90% ya no te sirve y te amarga la vida. Pasa hasta en los modelos de ordenador o de PlayStation, que si no tienes el último, pues me entendéis, ¿no? Pues con él. Para conocer el infierno hay que haber conocido el cielo. El infierno del que nosotros hablamos es un concepto cristiano, pero derivado de la experiencia, de la esperanza cierta del cielo. Y una esperanza que esperamos que sea para todos. Repito, existe el infierno, tenemos el riesgo del mal uso de nuestra libertad. Le podemos decir que no a Dios. En la leyenda del Gran Inquisidor se plantea, de Dostoyevsky se plantea, pero nosotros esperamos que el cielo sea para todos y que el infierno esté vacío, y lo esperamos. Y eso es un gesto cristiano de raíz. La alternativa a eso es una especie de capsulita que se llama Iglesia, que es contra lo que reaccionaba Peggy, una especie de capsulita donde nos metemos y fuera están los malos, ¿no? O los que no han tenido la suerte que nosotros hemos tenido, y pobrecillos, pues ya está, les corresponderá lo que les corresponda, pero no van a gozar. Entonces la voluntad de Dios no se cumple. O sea, Cristo ha fracasado. El misterio de la caridad de Juana de Arco empieza con esa pregunta: Señor, empieza rezando un Padre Nuestro, venga a tu reino. Y Juana de Arco se empieza a liar con el venga a tu reino, pero por favor, Señor, que venga, porque llevamos 14 siglos, es Juana de Arco la que habla, ¿no? Dice: y parece que tu reino se aleja cada vez más en vez de estar cada vez más cerca. Por favor, mándanos. Y si nosotros no somos dignos, pues que vengan tus santos. Pero por favor, mándanos un santo que triunfe. Quiero decir, ese es el corazón de Peggy, con lo cual uno puede reconocerse tan sencillamente, tan fácilmente. Y el problema de la caridad de Juana de Arco es decir: bueno, yo puedo dar el bocadillo que me ha dado mi padre, se lo puedo dar a un pobre. Si me vienen 10 pobres,
A lo mejor puedo coger más bocadillos de casa y dárselo a los 10. Pero podría yo, diríamos, responder a todas las necesidades de Francia. No puedo. Entonces, o apelo, esa es la enseñanza básica de ese precioso misterio, que es el misterio de la caridad de Juana de Arco, que quería dar a todo el mundo, pero solo Dios puede dar a todo el mundo. Y ese reconocimiento de que el amor de Dios es para todos. Y el amor cristiano desea que sea para todos. Y desea llegar a todos. Y a los que están lejos. Y con amor, porque el Señor, las diferencias entre nosotros, que a veces les damos tanta importancia. Todos recordáis la parábola de los 2 deudores, ¿no? Pues las diferencias entre nosotros son 100 denarios. Entre el más santo de los santos y el más tortuoso de los enemigos de la Iglesia, 100 denarios. Y la diferencia entre el más santo de los santos y el Señor, 10.000 talentos. Y nosotros nos matamos no por 100 denarios, por 4 denarios. Yo he visto familias romperse por 8 olivos. ¿A quién le tocaban esos 8 olivos de los hermanos? Y romperse con resentimiento y con odio y con 100 denarios. Parece que dejo a Peggy, pero lo dejo solo, es una anécdota de Bernanos. Que no cuesta mucho separarlos, pero que responde totalmente al sentido del misterio de la caridad de Juana de Arco. Bernanos llega a una parroquia, a él le habían dado el premio Goncourt, le habían ofrecido varias veces ser miembro de la academia, se había hecho público, que él nunca quiso ser miembro de la academia, no lo aceptó, la academia francesa, pero era una figura conocida, y se presentó en una parroquia, le vengo a encargar una misa por un difunto, y el párroco, pues muy apañado él, pues le dice: espere, señor Bernanos, que estoy haciendo aquí una cosa atendiendo a estas personas. ¿El difunto quién es? ¿Un pariente suyo? Dice: no, un amigo. Y pues espere que termino esto y pasamos al despacho, vemos qué día. Y bueno, pues van, se sientan, le pasa al despacho y me dice: ¿Me dice usted por favor el nombre de su amigo por el que quiere la misa? Judas Iscariote. Sin comentarios. Ese gesto es un gesto tan profundamente cristiano que un gesto parecido a ese, y que es el que inspira el de Bernanos, es el que le ha ganado a Teresa de Lisieux, a la que yo jamás llamaré Teresita, porque es una mujer grande donde las haya, enamorada de Juana de Arco, forma parte del trío, y conociendo su temperamento, que a mí cuando era adolescente y leía la historia de un alma, os confieso que me parecía un poquito de tarta francesa de nata, con las guindas estas escarchadas, coloradas. Ya está. Era el sentimiento que me producía. Luego leí sus manuscritos autobiográficos ya con 20 y pico años o así, y leí sus últimas conversaciones ya alrededor de y de nuevo es una Juana de Arco con todas las de la ley, ¿no? Y que trate cualquiera. Me decía una superiora de un Carmelo una vez, dice: yo reto a cualquiera de vosotros, de los que vienen por aquí, a que trate de vivir una mañana el caminito pequeño de Teresa de Lisieux y a ver cómo es su oración después. Señor, ten piedad. No cabe otra. Bueno, pues Teresa de Lisieux, que no soportaba no ser el centro temperamentalmente y por educación familiar y por todo, ¿no? Es que no soportaba, ella tenía, hasta cuando en su relación busca su sitio en la iglesia, niña, podías haber escogido una uña o algo, el cuerpo de Cristo es... Pues no, señor, el corazón. Quería ser el corazón de la iglesia. Bueno, pues en un momento de su vida
llega al Carmelo un periódico envolviendo un paquete que habían traído, lo que fuera, papel de periódico, y ella lee que había un condenado a muerte que no había querido confesarse. Le habían ofrecido confesarse antes de morir y él no había querido. Y su reacción fue ofrecerse a ir al infierno, ella, para que ese condenado se salvara. Ese gesto le hace a Teresa de Lisieux doctora de la Iglesia. Y el de Bernanos, que no deja de chocarnos, pero ¿es la voluntad de Dios que todos los hombres se salven? ¿Tenemos que dar por supuesto que esa voluntad de Dios va a fracasar? Perdonadme, pero entonces dejad de dar culto a Dios y a Jesucristo. A quien tenemos que dar culto es a Satán, porque es el que gana. Con uno que se pierda, ha ganado Satán. Y si ha ganado con uno, Dios no es Dios. ¿Significa eso que no hay infierno? No. ¿Significa eso que no somos libres y que no podemos ir? No. ¿Significa que entonces claro que podemos ir, mi libertad puede, pero yo tengo la confianza, si es el amor de una madre y tiene miles de recursos para hacer que sus hijos libremente escojan lo que ella quiere, y lo que su amor, y no es más que el amor de una madre, chiquitito comparado con el amor de Dios, no tiene el Señor. ¿Cuántas galaxias dicen que hay en el universo ahora mismo? Y después de las que han encontrado con ese nuevo telescopio, millones de galaxias nuevas, galaxias que llevan a su vez cada una millones de millones de estrellas. Pues el amor de una madre es así de chiquitito. No va a tener el amor de Dios recursos para que la libertad de ese hombre, confrontado con la belleza infinita, se rinda. Tengo que esperarlo, tengo que pedirlo. Porque Dios, es decir, porque yo le puedo decir que no a Dios. Y si lo puedo decir yo, lo puede decir cualquier otro hombre. Pero al mismo tiempo espero que los recursos del amor, infinitos del amor de Dios, triunfen. Señor, no vas a dejar que triunfe Satán, porque además si triunfa con uno, ya está, es que es más fuerte que tú. Y está dicho en el Evangelio que no. ¿Que Satán es más fuerte que nosotros? Sin duda. Nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte, a menos que uno. Pero ¿quién es más fuerte que Satán? Jesucristo. Padre, no se ha perdido ninguno de los que me diste. El segundo misterio es el misterio de los santos inocentes, y es el misterio del sufrimiento, del sufrimiento y el mal del mundo. Y lo mismo, empieza a hablar Juana de Arco y termina siendo Dios quien habla. Y ahí se plantea el tema de la salvación. Y, de nuevo, de la muerte de los inocentes. Haced un experimento. Todos tenemos personas a las que queremos que se han alejado de la Iglesia, que se han apartado, ¿no? O que no han participado nunca de la vida de la Iglesia o así. O personas que sabemos heridas, ¿no? Y pongo un ejemplo con crudeza, pues un niño o una niña que ha sido abusado. Y dices, y el abusador, de quien yo sé por cursos que seguramente vosotros habéis hecho del bienestar o de Aprendamos a Amar o así, que no hay manera, o sea, que la única medida que hay que tomar es poner tierra por medio y kilómetros, si se puede, y ya está, porque nosotros no tenemos otra posibilidad de hacer. Pero en muchos casos ha sido alguien que a su vez fue abusado. Pero si queréis quitar un caso tan tremendo como el de los abusos, ¿no? Pero ¿por qué esta persona es tan tiquismiquis? Pues, si en su familia alguien hay, que el abuelo o la abuela o lo que sea, que era muy tiquismiquis,
y uno empieza a recorrer la lista de quiénes y por qué lo han sido, por qué o qué le pasó. Yo sé de una chica que ha vivido toda su vida con problemas alimenticios, de trastornos alimenticios, y cuando analizas un poquito la historia, su padre, que era un buen padre, que quería a sus hijos y que quería a su mujer, y mucho, además, como él sabía, lo mejor que sabía. Le encantaba hacer fotografías de su mujer, que era guapísima, y la primera niña que tuvo, pues le encantaba empezar a hacer, y la estuvo haciendo fotografías de bebé, pues cantidad. La niña estaba acostumbrada a ver a su padre con la máquina de fotos, haciéndole fotos. Tuvo una hermana pequeña, a los 4 o 5 años, y su padre empezó a hacerle las fotos a su hermana pequeña. Y dices, ¿a quién metemos en la cárcel? Vamos, ¿a quién declaramos culpable en el mundo? Al final, pues es el pecado original, o sea, es el misterio del mal que existe en el mundo. Pero es un misterio que el Señor ha vencido. Y que no podemos vivir con el miedo al triunfo del mal. Tenemos que vivir con la esperanza cierta del triunfo del bien, que no es del bien que hacemos los hombres, sino del amor infinito de Jesucristo. Eso es el tema del segundo. Y luego el misterio de la esperanza os lo resumo es la única vez que un papa ha citado, yo creo, una obra literaria en una encíclica, en las Spe Salvi sobre la esperanza de Benedicto XVI, que es una encíclica preciosa y que es probablemente lo que el mundo actual más necesita. Cita justamente el pórtico del misterio de la segunda virtud. Y habla de las 3 virtudes, que son como... Pero dice, la fe no tiene mucho misterio, porque no se puede mirar a la creación sin darse cuenta de que está tu mano en toda ella, ¿no? La caridad tampoco tiene mucho misterio, porque ¿quién no va a tener compasión de estos pobres que viven tan pobremente y tal? Lo que es verdaderamente misterioso es la esperanza. Que el hombre pueda seguir teniendo esperanza. Y describe la esperanza como la hermana pequeña, que es pequeñita, pero que lleva a sus 2 hermanas, la fe y a la caridad, de la mano. Es decir, la que mueve el mundo es la esperanza. Es otra comparación de las que haces, como el brote del árbol. Está el árbol, y el brote parece que no tiene ninguna... Es frágil, se puede romper con los dedos, es nada. Eso es la esperanza. Dice, pero sin ese brote el árbol se muere o está muerto. Ese brote que es la esperanza es lo... Y Peggy nunca cometió el error, igual que tampoco Bernanos, de confundir la esperanza con el optimismo. Dicho en Bernanos, que era mucho más crudo en sus expresiones, él decía, el optimismo es la esperanza de los imbéciles. La esperanza es una virtud teologal, como la fe. Tiene como objeto a Dios. Yo no tengo esperanza pues porque confío en que los hombres vamos a arreglar esto, en que esto va a ir mejor, en que si vienen no sé qué lecciones, pues ya está, de repente queda todo resuelto. Aquí por arte de magia, como si fuéramos niños en el circo, ¿no? Un prestidigitador va a resolver. No, la esperanza es una virtud teologal que hay que suplicar, que hay que pedir, pero que es imprescindible para sus hermanas, imprescindible para nosotros, imprescindible para el mundo. Y uno puede, si nos es concedido el don de la esperanza, y nos ha sido concedido, si no, no estaríamos aquí. Si nos ha sido concedido el don de la esperanza teologal, que es la única inteligente, Dios mío, uno puede afrontar cualquier cosa, sin venirse abajo, sin dejarse tentar por el enemigo y volver a medirlo todo con mis medidas, con mis cálculos, con mis planes, con mis proyectos, Asomaos a Peggy. Si os interesa la política, asomaos a Peggy. Si os interesa la novedad de la vida cristiana, los 3 misterios
Yo creí que los tenía ayer en casa y llegué más tarde por intentar buscarlos y no me quedaba más que este. El de los santos inocentes, se lo he regalado yo a tantos padres de familia. Yo creo que la última vez ya tuve que comprarlo de eso que hacen impresión por encargo. Yo creo que ahora están los tres en impresión por encargo. Los tres misterios, que es lo que yo más os recomiendo que leáis eso, o las perlitas que hemos traído, salvo que tengáis otro tipo de intereses, ¿no? Pero los tres misterios eso es Peggy en puro y en vivo, y es grande, es un grande, y lo puede abrir por donde quiera, porque te pones a leer y te das cuenta de que si lees 3 o 4 páginas hay un párrafo que se te queda grabado a fuego, y se te queda grabado para bien. O sea, sientes la gratitud de ser hombre y de haber recibido el don de la creación y el don de la redención. Y eso es algo muy grande. Eso es para lo que existe la Iglesia, para que podamos vivir en esa gratitud. Eso es para lo que existe la Eucaristía. El Señor se nos da para que, apoyados en Él y en su unión esponsal con nosotros en la Eucaristía, podamos vivir con alegría. Y vivir con alegría hasta, si Dios lo quiere, hasta el último de nuestros días, hasta que nos llame. Le pedimos que no nos llame como a Peggy, pero aquella oración aparentemente no escuchada, como todas, ha sido escuchada. Y todas nuestras oraciones son escuchadas por Cristo, con Cristo y en Cristo. No por nuestra cara bonita, ni porque lo merezcamos, sino por Él. Yo chimpún, pero no. Lo que os he dicho no se parece mucho a las notas que tenía, os lo prometo. Era mucho más ordenado y más... hablaba de más libros y de más cosas. Pero bueno, ha salido lo que Dios quería que saliera. Si hay preguntas, si queréis... Adelante. Si me dices tu nombre, pues no se me quedará, pero... Lola, adelante. Para recristianizar el mundo tenemos que recristianizarnos nosotros también, hacernos más Cristo. Todo empieza con esa nave punta de lanza que es el primer Padre Nuestro. Y del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Puede ser un buen punto de partida empezar a descubrir el perdón nosotros, aprender a perdonar nosotros. ¿Cómo se hace? Pidiéndole al Señor que nos haga conscientes de la necesidad absoluta que nosotros tenemos de perdón y de que ese perdón que Él nos da es absolutamente gratuito. Y entonces nos hace capaz de cerrar los ojos, olvidarnos de una historia a lo mejor llena de heridas. Sí, lo hace. Verás, no funciona como las máquinas de Coca-Cola que tenéis ahí. O sea, te lo pido y me lo das. Eso es parte de lo que hemos aprendido. Yo no hace mucho le decía yo a una mujer, que decía, si es que le pido al Señor esto, se lo llevo pidiendo años y no me escucha. Pues mira, piensa que a lo mejor es la única manera que tiene el Señor de tenerte cerca. Y lo que Él quiere es tenerte cerca a ti. Entonces no te va a escuchar, sencillamente para que puedas seguir estando cerca de Él, porque te quiere. Y el Señor nos da la capacidad de perdonar cuando nos la... porque es un corazón como el suyo el que perdona. Pero tenemos necesidad, o sea, es la única... Todo el Padre Nuestro, o
sea, uno puede explicar el Padre Nuestro y dedicar rato y rato y rato a las peticiones, pero todo el Padre Nuestro es sálvanos. Ten piedad, que venga tu salvación. No, dicho de maneras diferentes, solo hay una cosa que es una condición, aunque, veréis, en el lenguaje que usaba Jesús hay muy pocas conjunciones, y las conjunciones que hay son muy polivalentes. De tal manera que el perdónanos como nosotros perdonamos, yo le digo al Señor, por favor, no me perdones como yo perdono, pues estoy perdido. O sea, no. Yo sé que lo pones y que un valor de esa frase es una condición, pero la misma conjunción puede significar, perdóname, perdona nuestras ofensas de manera que podamos nosotros perdonar a los que nos ofenden. Es decir, haz tú posible con tu perdón que cambie mi corazón y pueda yo perdonar. Y eso está perfectamente dentro del texto, no estoy glosando ni añadiendo nada. Pero le digo, si la medida del perdón que me vas a dar a mí es la medida de mi perdón, pues estoy perdido yo y está perdido el mundo. No, tú perdónanos a la medida de tu corazón de Dios. Y la experiencia de esa medida hace posible que yo... Se lo dijo el Señor al fariseo en el encuentro con la pecadora, en la casa del fariseo Simón, la mujer que vino a ungirle, cuando dijo, al que se le perdona poco, ama poco. El fariseo dice, pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Que ahí hay una frase que sí que está mal traducida, que en la Iglesia mal traducida, porque de repente es como si se saltara la lógica. La gente entiende que se le ha perdonado mucho porque tiene mucho amor. Mentira. Y luego no os quiero decir las versiones hollywoodienses que salen de eso. No. Se le ha perdonado mucho y por eso muestra mucho amor. Y eso explica la segunda, como continúa la frase de Jesús, pero al que poco se le perdona, poco ama, que era la situación del fariseo. Tú no me has lavado los pies, tú no me has hecho tal. Ella lo hace. ¿Por qué lo hace? Rompiendo todas las reglas y haciéndolo y presentándose allí en mitad de un banquete a hacer un oficio de esclava. Probablemente era una vecina del pueblo, ¿no? Y pues porque se le ha perdonado mucho. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces perdónanos nuestras ofensas de manera que nuestro corazón cambie y sea capaz de perdonar. No conozco otra forma. Y Dios lo da, y cuando Dios lo da, es mucho menos difícil de lo que uno se imagina previamente construyendo la novela. Y no te estoy hablando de... O sea, construimos la novela de lo imposible que es perdonar, de lo difícil, de que si yo digo esto, ¿qué me va a decir? ¿Y cómo me va a decir? Bueno, y uno... O esperamos que nuestro perdón produzca frutos de gratitud, también con frecuencia, y a veces nada de eso es posible. Basta que, Señor, que mi corazón cambie, es decir, lo he perdonado, no miro más, punto. Y espero que en el cielo podamos encontrarnos y mirarnos a los ojos, y punto. Pero mientras tanto, pues no, en esta tierra lo único que te puedo pedir es que mi corazón cambie. Y que cambie el suyo a lo mejor, o los suyos, pero eso que cambie, pero no está en mi mano. Ni tengo yo suficiente libertad, a lo mejor, para ser yo capaz de perdonar, ni tienen ellos, o él, o quien sea, suficiente libertad como para reconocer siquiera ese perdón. ¿Dónde está nuestra esperanza? En el triunfo final de la misericordia infinita de Dios. No te sé decir otra cosa, pero es que cualquier otra cosa me parecería una especie de placebo. Y no hay situaciones en la vida en las que no hay placebos. La única esperanza
es la esperanza en Dios. Hijo espiritual de Pegui, Manuel Munier. Yo me leí que él decía que el problema que veía ya en aquel momento es que ya los cristianos creían en el milagro. Nos va a hablar un poco de la duda y de la duda en el sentido que se nos ha metido dentro del cuerpo de los cristianos, del cristianismo, la duda y la sospecha, porque yo creo que la veo. Y a mí me hace mucho daño. Y a mí también. Si le dejo espacio, a mí también. Me lo haría. La tentación de la duda, una cosa es la tentación de la duda, y la tentación de la duda es humana y es explicable. Y luego, has hablado del milagro, así de pasar déjame citar una carta de Newman, que escribiéndole a un compañero hacia el final de su vida, que era soldado en la India, oficial en el ejército inglés de la India, y le hablaba de las dificultades de la fe o así, y Newman le decía, nadie ha demostrado nunca, ni nadie ha puesto nunca una objeción suficientemente seria, de manera que uno tenga que dudar la fe, ¿no? El cristianismo, nadie ha demostrado nunca que sea falso. Nuestra dificultad está en la imaginación. El mundo en el que vivimos es tan extraño al mundo de Jesús, de los evangelios, y cada vez más extraño a lo que enseña la Iglesia. No solo con la distancia de los 2000 años, sino cada vez más extraño, perdonad, que parece que no te estoy respondiendo y que me estoy enredando, pero un teólogo protestante, metodista, bueno, pues este teólogo decía, vuelvo a coger el hilo donde estaba en tu pregunta, de aquí a pocos años, los cristianos serán conocidos en el mundo por ser los que no asesinan a sus ancianos y no asesinan a sus hijos. ¿Vale? Entonces, a mí me fortalece mi experiencia de fe el ver qué caminos toma el mundo, que son la destrucción de lo humano, y una destrucción de lo humano de unas proporciones impensables hace unas décadas. Eso me confirma en la fe, no me exime de la tentación de la tentación de la duda, pero nunca ha pasado, y además tengo que confesar que nunca ha sido fuerte, porque lo que tenía delante de mis ojos, o sea, hoy vosotros aquí, y tantas cosas bellas que he visto suceder en la vida de tantas personas a lo largo de mi vida, me la quitan muy fácilmente. Aunque soy consciente de que si vieran muchas series, mi vida sería una duda constante. O si dedicase muchas horas a ver televisión, pues lo mismo. ¿Por qué? Porque mi imaginación empieza a recibir productos y cosas que son en contradicción absoluta con... Pero es mi imaginación la que hace decir, es que no puede ser posible eso de dar la vida por los demás cuando te dedican en Telecinco 50 horas al caso del hombre que ha descuartizado, ha matado y ha descuartizado a no sé quién. Pero bueno, sé que le digan, pues si yo me trago esas 50 horas de ese veneno, que sí, Dios mío, se me quitaría incluso la imagen de que el mundo es terrible o de que el mundo puede ser terrible, y diría, pues es una cosa normal, mira, pues están discutiendo sobre si el descuartizamiento fue de esta manera o fue de esta otra. Volvemos a lo de Rubiales, ¿eh? Quiero decir, la imaginación y las tecnologías que influyen sobre nuestra imaginación son una fuente potentísima de dudas, pero basta abrir los ojos y veros a cualquiera de vosotros, mirar a vuestros hijos, ver y decir que no, Señor, que no cuela. Y hay que pedirlo, vamos, depende también, no sé el mundo que trabajas, no sé si estás en
trabajando para Netflix o si estás fabricando pistachos. Pero no sé si te sirve. Pero yo creo que está en la imaginación. Perdón. Ha dicho antes, padre, que sería muy matizable, pero bueno, yo creo que hay que matizarlo. Él decía al principio, es un socialista, pero son distintos los socialistas utópicos de los socialistas científicos, ¿no? O sea, que Peggy, yo creo que era un socialista utópico. O sea, no Me era... encanta. Sí. Me encanta tu pregunta porque efectivamente esa matización es imprescindible. Lo que pasa es que, de nuevo, nos ganan la batalla del lenguaje, nos la llevan ganando 100 y pico años. Es decir, quien les llamó utópicos fue Marx. Y quien llamó a su socialismo científico ha sido Marx y el marxismo. Entonces, si ha habido un socialismo utópico es el de Marx, cuyo ideal, cuando yo se hablaba de John Milbank y esas cosas, él dice, el socialismo nació así, pero nos lo secuestraron unos pensadores alemanes ateos, que además pusieron ese nombre. La verdadera utopía era la de Stalin, y es la de Putin, y es la de muchos más, y es la de los que llamamos populistas. Eso es lo que es utópico. Lo científico es la caridad teologal. Y lo científico es la religión. Y no conozco nada más científico que la religión católica. Perdón. Si conociera otra, estaría en esa otra. Yo sé que eso nos lleva... ¿Y qué significa ciencia? Pero ya está, yo llevo muchos años diciendo, la única ciencia exacta que conozco se llama religión. Desde luego la matemática no. Con perdón. Sé que de esto podemos hablar horas y horas y horas. Y si eres matemático, perdóname. Tengo la autoridad de algún matemático conmigo, donde yo dije esto en su casa y sus hijos dejaron de hablarme, porque estaban empezando a estudiar matemáticas también en la facultad. Y quien les destrozó la cosa fue el padre, que dijo, lo malo es que el obispo tiene razón. La matemática es como el ajedrez. Y es exacta porque las reglas están definidas de antemano. Y también me lo admitió un medalla Fields francés, que desde que le dieron la medalla Fields después ha descubierto a Peggy y se dedica a difundir a Peggy. Él dice que es el filósofo más importante después de Aristóteles, pero eso no sé si es verdad. Pero yo le pregunté, ¿por qué te dedicaste tú a la matemática? Dice, pues porque a mí lo que me gustaba era la literatura, porque me ayudaba a conocer el corazón humano. Pero luego me pareció algo tan complicado que dije, no, tiene que ser algo fácil, a lo que yo me dedique. Puedo dar el nombre del matemático francés que... Perdón, es que no quiero dejar a nadie sin... Mi pregunta venía de línea anterior y me da relación con cuál es el socialismo que tendría que venir, porque yo digo las cosas de más siempre, a lo mejor por la edad que tengo, pero me daba curiosidad saber qué es lo que tendría que venir o qué se considera socialismo. A lo mejor hay que renunciar también a la palabra socialismo porque ya está tan confiscada, aunque me da pena. Yo escribí una vez, lo que pasa es que no sé dónde está en un blog que yo tenía, pero que lleva 2 o 3 años paralizado, que decía yo, ¿cuál es mi credo político?
Primero decía que llamar credo a algo relacionado con la política era usar una palabra demasiado fuerte, pero que yo me sentía más conservador que los conservadores, y aquello que merece la pena conservarse, hasta el punto de que no me importaría dar la vida por conservar algunas cosas, por ejemplo, vuestra fe, ¿no? Perdonadme, acabo de decir una cosa que es como cuando Pedro dijo, Señor, yo daré mi vida por ti, y solo decirlo se me abren las carnes, pero no. Me siento más tradicionalista que los tradicionalistas, porque sin tradición absolutamente no existe ninguna posibilidad de cultura, de ninguna clase. Por lo tanto, hasta nuestra tradición, la tradición que suscita las dudas masivas sobre la fe o así, es la tradición de nuestras universidades, es la tradición académica en la que hemos sido todos educados. La tradición agnóstica, la tradición secular, ¿no? Nuestra percepción del Estado, del amor, del bien, de todas esas cosas está hecha por cientos de películas estupendas y muchos miles de películas nada estupendas que nos han transmitido una tradición acerca de la guerra, de la paz, de todo, de casi todo lo que importa en la vida, ¿no? Soy más liberal que los liberales porque los liberales quieren la libertad y yo también, absolutamente. Vuelvo a citar a Bernanos. Quien no está dispuesto a sacrificarse por la libertad de los demás cabe siempre la duda de si uno defiende la libertad o está defendiendo sus intereses. Amo la libertad y además sé para qué sirve. Luego, en las alternativas a la hora de poner la papeletita, si no hay ninguna propuesta más que propuestas de tipo liberal, pues, pero son pobrísimas, o sea, no estoy votando con ninguna esperanza en lo que voto, ni quiero que me distraiga mucho, o sea, creo que la Eucaristía de esta mañana, no por ser la de esta mañana, sino por ser Eucaristía, es un acto político millones de veces más importante que unas elecciones generales. Lo siento, diréis, este hombre está loco. Pues sí, tenéis razón. Pero es así. O sea, si Dios viene a nosotros, se une a nosotros. Esto o sea, la Eucaristía es eso, ¿no? Si cantamos el santo que cantan los serafines en el cielo, pues porque Dios, dichoso, bendito el que viene en nombre del Señor. Si luego se hace alimento y se une, como no hay matrimonio que se puedan unir jamás, ni se hayan unido jamás en la tierra, el único matrimonio en el que se cumple el designio de Dios de serán los dos en una sola carne, es la comunión, de la Eucaristía, donde el Señor se hace una carne con nosotros. Y es el paradigma de todo matrimonio. Pues si eso sucede, verás, eso cambia el mundo. Cambia hasta la ordenación del mundo, porque eso y eso sucede en millones de lugares pequeñitos, pero sucede. Mientras que esto no viene de Peggy, pero hago la cita de un filósofo que ha tenido un periplo muy largo y así, pero ahora mismo es profesor emérito en Notre Dame y yo creo que el filósofo más importante en la segunda mitad del siglo, último tercio del siglo XX y los comienzos del XXI, de origen escocés, marxista en su juventud, marxista y protestante, Alasdair MacIntyre, y que en el año 89 entró en la Iglesia Católica, después de haber abandonado su marxismo y su religión protestante, y haber pasado por una fase de búsqueda entre nieblas y así. Y en el año 95 escribía, dice, en nuestras sociedades hoy nosotros no podemos apenas
son sociedades de masas y lo que la persona puede contribuir al tipo de sociedad en la que quiere vivir es pequeñísimo. De hecho, se limita a poner una papeleta una vez cada 4 años, donde, puesto que somos sociedades de masas y la política se ha convertido en una actividad relacionada con las masas y en una actividad profesional, pues cada vez que ponemos el papelito, lo más probable, y no está hablando de España, porque no ha estado nunca en España, aunque tendrá el conocimiento, está hablando de Inglaterra o de Estados Unidos, que son los sitios donde la ha vivido. Pero dice, lo más probable es que estemos sustituyendo a un charlatán por otro. En ese mismo texto, él dice, y me importa la política muchísimo, pero estoy convencido que ahora mismo la labor política verdadera de construir una ciudad, pues, salvo que Dios dé signos de una vocación, y yo creo que hay que, vamos, cuando los hay, pues hay que cultivarla y ayudarla y sostenerla. Pero es como las congregaciones religiosas de las adoratrices que se dedican a sacar mujeres de la calle. Si alguien tiene vocación política, pues hay que ayudarle a que sea fiel a su vocación de una manera muy parecida a que si fuera adoratriz, ¿no? Pero la política se hace en otros ámbitos. Hay que hacer posible otro tipo de educación, hay que buscar resquicios en la sociedad. Es una sociedad totalitaria en la que vivimos. Hay que buscar resquicios. Y en ese sentido, la Eucaristía, que es una escuela de todo en la vida, es mucho más importante que la acción política directa. Pero habría que redescubrir la Eucaristía, a lo mejor, como escuela de familia, como escuela de economía, como escuela de políticas. Es la ciudad de Dios en acto. Pero es la ciudad de Dios cuando es la JMJ con 1,5 millones de jóvenes, y es la ciudad de Dios en acto cuando son 8 ancianitas y hay que recuperar la conciencia de que ahí se están uniendo el cielo y la tierra, se está uniendo Dios y mi humanidad. Y yo voy a una parroquia donde estoy yo solo, hay 3 personas que han ido y tal, y todos los demás son ancianillos y tal, y voy con mis niños y eso. Pues hay que transmitir la conciencia de que ahí está sucediendo lo más importante que sucede en la historia. Más que ninguna noticia de ningún telediario. Tenemos que convertirnos, no empezando por mí, ¿no? Tenemos tarea. Porque no nos lo creemos. Seguimos tratando a la Eucaristía como un acto de piedad o una excusa para pedirle al Señor unas cuantas cosas ya que le tengo cerca. En buena medida, no, perdonadme, yo soy mediterráneo, no soy apasionado. No sé si al final te he respondido a ti. ¿Podemos seguir ahora? Juan Pablo II, yo le oí decir en una ocasión, y fijaros, se han aplaudido a alguien en nuestra experiencia, en nuestra historia, es a Juan Pablo II, y él decía, si a mí no me gusta que me aplaudan, yo lo que quiero es que me escuchen. Y a veces con los aplausos no me dejan hablar. Pues yo os digo, a mí me gusta que me aplaudan porque no soy San Juan Pablo II, soy mucho más, pero pedir por mí es mucho más importante. Y que os sirva algo de lo que he dicho.